Esta semana se cumplen 5 años de una de las experiencias más duras que ha vivido la humanidad reciente. Se cumple 5 años desde que comenzó la pandemia del COVID. Nosotros vamos a hacer un programa especial hoy enfocando todo prácticamente en lo que se vivió en nuestro municipio desde los primeros comienzos, desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 como una pandemia a nivel mundial. Seguidamente, el 12 de marzo, se suspende la actividad docente en Andalucía. El 13 de marzo, la alcaldesa de Marchena, junto a toda la corporación, anuncia medidas que tomará el ayuntamiento para evitar los contagios. Y ya el 14 de marzo es el presidente del Gobierno el que anuncia el estado de alarma y el confinamiento. Pues para hablar de todo lo que ocurrió en aquella fecha, hace 5 años, pues se encuentra con nosotros aquí en el plato de televisión Marchena nuestra alcaldesa María del Mar Romero. Bienvenida. Bien hallada, muchas gracias. Manuel Suárez, concejal de Servicios y de Seguridad Ciudadana. Hola, buenas tardes. Y Zaida Roldán, concejala de Educación del Ayuntamiento de Marchena. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los tres y, como digo, hoy vamos a hacer un programa especial, pero para poner en contexto todo lo que vamos a hablar, ¿qué os parece si vemos un vídeo que resume muy bien lo ocurrido en Marchena, en España y en todo el mundo hace 5 años? 17 de noviembre de 2019, en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, un hombre de 55 años presentó una enfermedad parecida a la gripe. La Organización Mundial de la Salud fue informada el 31 de diciembre de la existencia de una nueva variante del coronavirus que podía infectar a humanos. El 23 de enero de 2020 se ordenó el cierre total de Wuhan, además de restricciones de movilidad en otras provincias de China, como intento de detener la propagación del virus. El 11 de marzo, tras la aparición de casos en todos los continentes, la OMS decretó que el COVID-19 se convirtió en una pandemia, dándonos un giro a la vida de todos alrededor del mundo. El Gobierno de Andalucía ha decidido establecer la suspensión de la actividad docente presencial en todas las etapas educativas y en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Corporación Municipal en bloque ha adoptado las medidas, más oportunas para evitar en la mayor medida posible cualquier contagio futuro en nuestro municipio. Destacar la unidad política por parte de todos los grupos municipales de Marchena. Insistir en una de las medidas que están haciendo también más hincapié en las autoridades sanitarias. Hacer un acto de responsabilidad a todos los ciudadanos y comerciantes y demás. Cumplir principalmente con estas normas que os damos, son muy básicas, muy fáciles. Quedémonos en casa. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma en todo nuestro país durante los próximos 15 días. Las personas únicamente podrán circular para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos. Este es el aspecto que muestra nuestro municipio Marchena en este primer lunes de cuarentena. Ya hoy no hay colegios y después de haberse decretado ese estado de alarma por parte del Gobierno de la Nación el pasado sábado por la tarde-noche, ya los comercios también permanecen cerrados, excepto, ya saben, aquellos de alimentación. Las farmacias también, por supuesto, continúan abiertas. Aún así hay que tranquilizarse un poquito más, concienciarse y seguir las normas que nos han marcado desde el Estado y desde la Consejería de Salud. Hemos fabricado, porque geles hidroalcohólicos no tenemos, por lo tanto hemos fabricado para nosotros y estamos con los guantes también. Y esta tarde nos van a poner las mamparas. El mercado de abastos de Marchena también emitía un comunicado el pasado fin de semana anunciando a todos los clientes que va a haber abastecimiento suficiente para toda la población. Esto es muy serio, esto están muriendo personas. Ya tenemos ya 297 fallecidos. ¡Viva los médicos! Ha acordado restablecer los controles de frontera. Española. Déjame la documentación francés. Volta. Este virus no nos vencerá. Se han abierto al día de hoy 31.000 actas de denuncia. La policía local de Marchena alerta de que nos quedemos en casa y de que solo pueden abrir los establecimientos permitidos, y anuncia que ya este lunes se ha interpuesto la primera sanción a una persona que iba por la calle sin ninguna justificación. Pero no tenemos profesionales suficientes para poder atender a esos pacientes.
estoy 4 horas hacia abajo y la verdad eso ha cambiado bastante. Vamos, chicos. Lo peor está por llegar. Tenemos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes. Esta semana es clave que se movilice el máximo las unidades de cuidados intensivos. Están las urgencias repletas. Se está desbordando todo. Hoy comparezco para pedir una prórroga de ese confinamiento. Seguimos teniendo un problema importante con la saturación de nuestras unidades de cuidados intensivos. Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas. Vamos a hacer una distribución de este tipo de mascarillas en distintos puntos donde es recomendable su uso. Yo agradezco mucho el reloj de mascarillas. Antes no, ahora sí. Hemos alcanzado el pico de la epidemia y el objetivo que tenemos esta semana es ya el de consolidar la segunda etapa, doblegarla. Un golpe duro para todos, para sus nietos que no lo han podido ver. Ha sido un palo muy duro haber perdido a 6 marcheneros con este virus. Evidentemente todas las pérdidas son lamentables y damos el pésame más sincero a todos sus familiares y amigos. Por primera vez, el número de personas curadas superan al número de personas contagiadas en las últimas 24 horas. Esta vez sí estamos doblegando la curva. Se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos. Pues días gestionando para que podamos tener desde el Ayuntamiento de Marchena pues un reparto de mascarillas a toda la población, al menos a la población con mayores necesidades. Hoy, después de 43 días de encierro, las madres y los padres habéis podido dar un paseo con vuestros hijos menores de 14 años. Han establecido 4 fases. A finales de junio estaríamos en la nueva normalidad. Hoy es el primer día, hay que empezar poco a poco. Sí, ya, un poquito. 2 metros entre las personas. Y vamos justo para volver a casa, son menos 20. En el día de hoy el Ayuntamiento de Marchena ha comenzado a repartir las 60.000 mascarillas que tienen preparadas. Esta en verdad prácticamente no vale para nada. Bueno, son las que me llevo, 2 para los niños y para mi marido. Esta es la cifra de nuevos casos más baja que observamos desde hace casi 2 meses. Tenemos una lista de más de 300 personas. Tenía unas ganas locas. Y ya hoy podemos reabrir sin cita previa, porque la semana pasada podíamos abrir pero con cita previa. Hoy se abre el bar después de prácticamente 2 meses, tomando muchas medidas de precaución, ¿verdad? Sí, demasiado creo yo. Pues y nosotros también por nuestra parte extremando las medidas de higiene. Cada vez que se va un cliente, limpiamos la mesa, limpiamos sillas, el baño se limpia constantemente. Limpieza, desinfección, mucho uso de hidrogeles, guantes, mascarillas y luego zonas comunes del hotel, por ejemplo, no se pueden utilizar. Que no debe ser cartas que la gente pueda estar tocando, que se utilicen o pizarras o se utilicen dispositivos electrónicos, que haya geles dispensadores de mano, que solo pueda entrar una persona al baño, que tenga que lavarse el baño 6 veces al día mínimo. Y como estáis viendo, pues la gente guarda su distancia, se ponen en la zona de atrás cuando no le tocan y vienen. Casi todo el mundo viene con sus mascarillas, con sus gel en las manos. Nosotros de todas formas tenemos gel para la gente que lo quieran. Pues hemos tenido que buscar otras alternativas, como así la de reparto a domicilio. Yo echo de menos el trato personal al cliente. Lo más duro ha pasado. La gran ola de la pandemia ha sido superada. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de luto oficial en todo el país. La interrumpimos para guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas. Miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Marchena, trabajadores municipales, así como vecinos, han participado en la mañana de este miércoles en la concentración de un minuto de silencio convocada para el día de hoy en memoria de los fallecidos por el COVID. Conceder el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 a los sanitarios españoles en primera línea contra la COVID-19. Como martes aprobaremos en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con las normas que deberemos seguir una vez termine el estado de alarma para evitar rebrotes. Pues aquellas unidades territoriales que estén en fase 3 van a ser gobernadas de forma plena por los presidentes de la comunidad. Que a partir del lunes 8 de junio se pueda viajar libremente por todo el territorio de Andalucía. Desde marzo, sin verla. Había ganas. Nosotros estamos pagando los leasing de todos estos coches y la facturación es cero, porque nosotros desde marzo estamos completamente cerrados, tal como están ahora los coches parados. Solamente se viene de vez en cuando a arrancarlo, para mirarlo, pero facturación cero. Habéis pasado bastante, ¿no?, por el tema de no poder salir a vender y demás. Imagínate, estar en tu casa 3 meses sin poder trabajar absolutamente nada. Todos los días encerrados en casa como hemos estado la mayoría de los españoles, pues nada, es lo que nos ha tocado vivir.
Después de todo esto, el primer día, y acabo de entrar ahora mismo. Para la distancia de seguridad, las personas que bajen tienen que ir por la flecha naranja y las personas que suban tienen que ir por la flecha verde. Nos levantamos, lo desinfectamos todo, montamos y luego cuando recogemos igualmente. Todos los centros de infantil y primaria de Marchena han terminado en el día de hoy de recibir a su alumnado con el inicio del curso este martes como primer día de cole de los más pequeños. Con ilusión, con ganas e intentando adaptarnos a las difíciles circunstancias que estamos viviendo, pero bueno. Un poco de miedo se tiene siempre, pero bueno, llevarlo lo mejor posible por ello. Decidimos de abrir una línea de desinfección más profunda en los centros educativos y llevan unas 3 semanas con esta. La segunda ola de contagios de coronavirus en Andalucía está teniendo una incidencia mucho más alta que la primera del mes de marzo. Así se asegura por parte de la Consejería de Salud, desde donde se insiste en que deben evitarse las reuniones en los domicilios, ya que el 80% de los contagios son entre familiares. Bueno, pues son las 5 de la tarde de este jueves 19 de noviembre, día en el que en Marchena se realiza el cribado para determinar la incidencia de COVID en nuestro municipio. Esto nos va a ayudar a tener una idea real de cómo está la población de Marchena. Y que si son positivos, pues se les notificará. Si son negativos, pues no. Estoy en el Hospital Virgen del Rocío y la verdad que allí está la cosa bastante regular. Después de un montón de meses, pues todavía seguimos con las mascarillas. Y lo que nos queda. Hemos decidido iniciar una desescalada progresiva de las restricciones durante las próximas fechas. Las dos residencias de mayores de Marchena, la dependiente de Diputación y la de la Junta de Andalucía, han mostrado su satisfacción porque ya todos sus residentes, así como su personal, han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Desde este lunes están en vigor las medidas decretadas por parte del Ayuntamiento de Marchena para luchar contra el COVID en esta tercera ola y evitar la propagación del virus entre la población. Que las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar el 75% de las mesas permitidas. Marchena ha sobrepasado ya de manera oficial y según datos recogidos por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la incidencia de 500 casos de COVID por cada 100.000 habitantes, por lo que, tras la publicación del BOJA de este martes 2 de febrero, será mañana miércoles cuando pasemos a estar confinados perimetralmente hasta el día 17 de febrero. Indudablemente la vacuna es la solución a todo este problema. Hoy se van a vacunar 110 personas. Mañana vamos a vacunar 110 personas. El parking del pabellón cubierto de Marchena acoge este segundo cribado, este segundo test masivo en Marchena que organiza la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Tienes que acudir, es que es una forma de que tú prevenir, de tener tú la enfermedad, de contagiar a tu familiar y de contagiar a toda la persona que está a tu lado. Hemos decidido mantener el cierre de las 8 provincias de Andalucía hasta después de Semana Santa y con el único objetivo de evitar una cuarta ola tan agresiva como la que sufrimos después de Navidad. La Junta de Andalucía anunciaba en el día de ayer nuevas medidas en su lucha contra la COVID en esta denominada cuarta ola del coronavirus, que a pesar de ser menos agresiva que la tercera, comienza a preocupar por su tasa de incidencia. Tanto es así que Sevilla y provincia han pasado ya a nivel 3 de alerta grado 1, lo que supone cambios en las restricciones. La más destacada, el cierre de hostelería y comercios a las 8 de la tarde a partir del próximo domingo 18 de abril. Esta semana hemos empezado ya a vacunar a 59 y 58 años. Recibido por el enfermero, en los box es donde se le pone la vacuna y luego ya en esta parte de aquí es donde pasan los 15 minutos, los 15 minutos. Los 15 o 30 minutos que tienen que estar, monitorizados, vigilados por nosotros. La Junta comenzará a entregar desde esta semana los certificados europeos de vacunación, lo que se ha venido en llamar pasaporte COVID. Hoy es miércoles, día 16 de junio, nos encontramos en el centro de vacunación de Marchena, el auditorio Pepe Marchena. En el día de hoy se están vacunando personas de la franja de edad a partir de 41 años para arriba. Deseando, Manuel, de que inicie el proceso de inmunización, ¿no? Nada, que vaya todo bien. Estupendo, muchas gracias. Si ya se quita y todo el mundo podemos estar ya en condiciones y podemos seguir la vida tal como la teníamos antes. La Junta ha decidido rebajar el nivel de alerta en todos los distritos sanitarios de la provincia al 2.
supone relajar las medidas restrictivas, sobre todo en cuanto a aforos en establecimientos hosteleros y otras estancias tanto públicas como privadas. Lo primero, restringir la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva al principio de la pandemia, ha sido muy efectiva las veces que se han tomado y la queremos poner otra vez en marcha, sobre todo en aquellas poblaciones con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. A marathon runner does not stop when the finish line comes into view. She runs harder with all the energy she has left. So must we. We can see the finish line. We are in a winning position. But now is the worst time to stop running. Now is the time to run harder and make sure we cross the line and reap the rewards of all our hard work. Pues hemos intentado resumir y reflejar en esos 15 minutos los 2 primeros años vividos con la pandemia, con el COVID-19. Alcaldesa, ¿qué tal? Y Manolo y Zaida, ¿cómo se quedan los cuerpos después de recordar todo lo que hemos vivido en estos años? Que parece mentira, que viendo las imágenes sí nos viene a la memoria lo que pasó en aquel tiempo, pero prácticamente como que lo tenemos casi olvidado. Pues sí, parece que el cerebro humano tiene sus mecanismos de defensa ante las circunstancias desagradables que te pueden surgir a lo largo de tu vida. Yo ese mecanismo lo ejercité ya hace muchos años y de hecho creo que es lo que me pasa con la pandemia y con el COVID, con todo este tiempo que duró, que mi cerebro lo ha echado al cajón más profundo que tiene, porque es verdad que muchas veces incluso en el día a día, eso cuando fue, antes de la pandemia, después de la pandemia, y tu propio cerebro es como que hace un paréntesis en esa línea del tiempo y corta, ¿no?, toda esa franja. Pues al ver este vídeo se te remueven muchísimos sentimientos, muchísimas sensaciones de impotencia, en fin, no es agradable, la verdad, no es agradable recordar estos momentos. Esta semana se cumple justamente 5 años desde que lo vimos realmente cercano, porque previamente a esta fecha se oía de Wuhan, del COVID en países asiáticos y demás, pero no creíamos que esto iba a llegar hasta nosotros, ¿no? Lo veíamos como tan lejano, como otras cosas que hemos visto en otras ocasiones que se quedan lejos de nosotros. No nos lo imaginábamos. De hecho, yo recuerdo cuando salían estas noticias, a mí me gusta mucho leer la prensa internacional y creo que en Italia fue cuando empezaron con las medidas de confinamiento y nosotros lo veíamos, lo comentábamos allí en las reuniones del equipo de gobierno y comentábamos como algo que eso es allí, pero aquí no va a llegar eso, o no queríamos que llegara y llegó. Y después llegó. No obstante, sí, en esas reuniones la verdad que estuvimos reacios a pensar que viniera, pero a la vez avisores, porque de hecho fuimos de los pocos ayuntamientos, no voy a decir el único, pero sí de los muy poquísimos ayuntamientos que ya a final de enero y febrero tuvo un gran acopio de material EPI en reservas municipales. Y de hecho cuando estalló la pandemia, que se transformó todo en una absoluta carencia de equipos de protección, no había prácticamente, y si había eran a precios desorbitados, en fin, lo que ya hoy estamos conociendo, que algunos se lucraron con estas cosas, pues el ayuntamiento pudo dotar a todo el personal municipal y a todo el personal de ayuda a domicilio, de todos los equipos de protección, incluyendo gafas, incluyendo patucos, gorros, de todo. Teníamos ya ese acopio preparado porque, en fin, no queríamos que llegara, pero por si acaso llegaba. Y de hecho me consta que hubo ayuntamientos que no pudieron proteger a su personal cuando ya se declaró el estado de alarma y lo pasaron muy mal. Tengo que disculpar antes de seguir a Mercedes Abadía, que es otra de las concejalías que estuvo implicada al 100% en esa pandemia con todo lo que corresponde a residencia, voluntariado, hermandades, todo el entramado de voluntariados y de mascarilla y reparto
junto con los concejales que hoy me acompañan, pues no ha podido estar porque tenía en este momento la agenda también con reuniones, pero me traslada eso, que la cubra yo en lo que pueda y que os manda también ese saludo. Pues un saludo para ella también, que también trabajó muchísimo su área con la pandemia. Lo pasaron realmente mal también. Comienza todo el 13 de marzo de 2020, después de un pleno municipal. Usted como alcaldesa, junto a la corporación municipal en pleno, decide hacer un comunicado, ¿no?, al municipio de Marchena, anunciando las medidas que el ayuntamiento propiamente va a tomar para evitar contagios del COVID. ¿Cómo fue ese día, ese momento que recuerda? Pues la verdad que es muy doloroso ese día porque fue un pleno municipal donde el compañero Parra nos asistió con su cámara y nos asistió en ese momento que se ve en esa rueda de prensa. Y días después, un mes después, el mismo 13 de abril, justo al mes falleció. Ya desde ese día a Parra ya no lo pudimos ver más, ni nosotros ni sus familiares, que los familiares de las víctimas de COVID lo pasaron muy mal. Es muy doloroso la situación que tuvieron que vivir. Ese día acabamos ese pleno y en esa responsabilidad de anticiparte en lo posible a los acontecimientos, se le propuso a toda la corporación, a todos los grupos, una serie de medidas que no venían en ningún sitio, no estaban aprobadas por ningún organismo ni por ninguna superior administración, pero sí en esta previsión veíamos que esas medidas eran necesarias y se le repartió a toda la oposición una lista con las medidas que se dijeron en ese acto, en ese comunicado, en esa rueda de prensa. Toda la oposición estuvo a la altura de las circunstancias, cosa que reconocí y reconoceré siempre, y de hecho se ve que íbamos todos a una. Lo que se trataba era de evitar, en la medida de lo posible, que en Marchena se propagase los contagios y se nos fuese la situación de las manos. Y fíjate que estábamos todos metidos en un cuarto pequeño con el compañero. Y de hecho, a raíz de ese día tuvimos que hacer una doble cuarentena toda la corporación. No podíamos salir a la calle porque habíamos estado en contacto directo con el compañero, lo cual te creaba todavía muchísima más impotencia porque el presidente del gobierno el día 14 ya decretó el estado de alarma y el confinamiento. Todos los servicios municipales lo tuvimos que gestionar desde casa. Y ahí pues ya se nos acoplaron las nuevas tecnologías, las llamadas telemáticas y todo. Estuvimos dirigiendo todo, pero claro, no podíamos, estábamos obligados al confinamiento por contacto directo con Parra. Entonces aquello fue anímicamente muy estresante. Además, algo que surge de la noche a la mañana, tú no tienes nada preparado en tu casa, no sé si tenías un portátil, tenías para realizar esas videollamadas, esos plenos telemáticos que empezaron también a celebrarse con la pandemia, y sobre todo también algo muy importante que había que hacer es asistir a los marcheneros que estaban confinados, sobre todo a personas vulnerables, muchas personas vulnerables que gracias a los servicios sociales, a Cruz Roja, a las hermandades, pudieron salir también adelante porque no podían salir de casa, además con las necesidades que tenían también este tipo de familias. Claro, y la ayuda a domicilio, no había mascarilla, acordaros que se tenían que realizar a mano, las costureras de Marchena, los voluntarios repartiendo. El ayuntamiento, la verdad que en toda esta pandemia, yo aquí quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento. Entonces él no era concejal, hoy en día es concejal, pero en aquel entonces él no era concejal. Y es Antonio Huerta. Antonio Huerta, sabéis que es un gran empresario que tiene premios desde el gobierno chino reconocido como importador. Él me ayudó a mí a que Marchena pudiera tener mascarilla, a que el ayuntamiento pudiera repartir mascarilla, a que a ningún trabajador municipal le faltara de nada. Y cuando tuvimos esa capacidad, repartimos a colegios, que ahora ya Zaida pues dará más detalles, repartimos incluso al centro médico, llevábamos, me acuerdo que José María López Estepa de vez en cuando al centro de salud, a los enfermeros, a los médicos, a todo el personal sanitario de Marchena, a muchísimos colectivos, a las residencias, cuando nos pedían y podíamos, asistíamos sin mirar quién era o quién no era, si había competencia o no había competencia, porque en ese momento
La verdad que el órgano fiscalizador del ayuntamiento, la intervención municipal, pues abrió en ese sentido, comprendió la situación de emergencia y luego ya se decretó aquel decreto de emergencia para poder hacer los contratos sin tanto protocolo como la ley de contratos del sector público exige. Pero nosotros ya estábamos surtidos y gracias a Antonio Huerta pudimos acopiarnos de todo el material durante toda la pandemia y además, tengo que decirlo, al menor precio que te puedas encontrar en España y cumpliendo evidentemente todos los requisitos de calidad. También tengo que decir que hubo muchísimas empresas marcheneras que también donaron mucho material al ayuntamiento, gafas, guantes, mascarillas, estuvieron también a la altura, nos proporcionaban el mejor precio que podían, no hubo ningún caso así como de destacar, de intento de lucro desorbitado para nada. Entonces la verdad que por ahí todo tuvimos esa suerte, ¿no? Porque me consta, vuelvo a repetir, que hubo alcaldes, alcaldesas, compañeros, compañeras de otros municipios que se las vieron y se las desearon para poder poner a su personal municipal desde el día siguiente la protección que se requería. Y acordaros también que luego los repartos de mascarillas, tanto por el Gobierno de España como por la Diputación de Sevilla y en menor medida por la Junta de Andalucía, llegaron muy tarde. Llegaron muy tarde. Entonces, bueno, ahí la verdad que los alcaldes y alcaldesas lo pasamos muy mal. De hecho, las primeras mascarillas que se usaron eran las que fabricaban los propios vecinos o propias empresas de Marchena, que muchas se volcaron para fabricar mascarillas que después se supo que no eran eficientes, evidentemente, pero era lo que había. Al menos era algo, ¿no? Era algo. También agradecer a esas empresas que se volcaron, ¿no? Y esas personas que fabricaron esas mascarillas, las repartieron. Que hacía la Cruz Roja, las hermandades, voluntarios, a través de Mercedes y los coordinadores de grupo. En fin, la verdad que una lección de vida de nuestro pueblo de Marchena que estuvo muy a la altura de las circunstancias. Otro tema que hubo que afrontar fue la desinfección, la limpieza, esos equipos que se montaron, esas patrullas, ¿no?, que se montaron por Marchena de desinfección, que participaron pues trabajadores municipales y también voluntarios, ¿verdad, Manolo? Y empresas. Claro. Y empresas Marchena también ofrecieron incluso sus vehículos, ¿no?, también para... Sí, pues nosotros cuando nos vemos en esta situación, que comienza esta etapa, pues lo primero que hacemos en esas reuniones que teníamos allí, porque quiero recordar que aunque estuviéramos confinados, nosotros estábamos en el ayuntamiento, nosotros íbamos todos los días al ayuntamiento y teníamos ese trato directo con los trabajadores y teníamos esa obligación de coordinar todas estas acciones que estamos aquí comentando. Lo primero que hicimos fue reestructurar los servicios municipales. Vimos que la necesidad estaba en las desinfecciones y lo que hicimos nosotros fue reestructurar esos servicios y crear ese grupo de desinfección. Ese grupo de desinfección lo formaron trabajadores municipales de distintas áreas. Quiero recordar que no solo de jardinería o de limpieza, sino que incluso trabajadores de deporte, del área de cultura, de todas las áreas municipales, trabajaron en ese equipo de servicio de desinfección. Por supuesto, con nuestro encargado de servicios, Jesús Ábalos, que se convirtió en aquella época en nuestros pies y nuestras manos por la calle, porque era la persona que teníamos de confianza en la calle organizando estos trabajos a pie de calle con ellos, y la verdad que hizo un trabajo increíble, porque estamos hablando de una época que teníamos miedo, que tú ibas a trabajar y hasta incluso me emociono un poco porque es que teníamos miedo, estábamos en el ayuntamiento y teníamos miedo, no teníamos a nadie que nos guiara ni que nos dijera tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, no había una ley que nos regulara qué es lo que teníamos que hacer. Entonces eran decisiones propias que teníamos desde el equipo de gobierno, decisiones muy duras porque eran complicadas y sobre todo el miedo que tenías tú a ejecutar esas decisiones, porque tú estabas poniendo a trabajadores en la calle a desinfectar. Estos trabajadores, por supuesto, que iban con todas sus EPI, todos sus materiales, pero claro, ese miedo lo teníamos nosotros como responsables de esos trabajadores. Después se crearon los grupos de voluntarios que los fines de semana, pues estos voluntarios acudían con los trabajadores municipales a desinfectar por zonas y por barrios. Normalmente se desinfectaban siempre las zonas donde teníamos que acudir sí o sí,
centro de salud, la plaza Mercado de Abastos, zonas de tránsito de personas, como por ejemplo el banco, si tiene que ir alguna persona a hacer alguna gestión, pues la zona esa se hacía especial hincapié en esas zonas donde tenían que acudir las personas, los supermercados, las zonas aledañas y todo este tipo de sitios. Y la verdad que un agradecimiento increíble para estas personas. Y ya no solo esas personas, también teníamos el grupo de los agricultores, que los agricultores también quisieron estar ahí con su pueblo de Marchena, poniendo esos tractores con esa desinfección que también hacían ellos. Pero ya digo, fue una etapa muy complicada y sobre todo eso, el estar nosotros allí supervisando a estos trabajadores de que pudieran realizar esa función. Eso era el miedo que teníamos nosotros. Fue una etapa muy dura, muy complicada, pero que hay que agradecérselo. Incluso había empresas y comercio de Marchena que ofrecían hasta bocadillos, ¿no? Bocadillos, refrescos a las personas que estaban trabajando desinfectando las calles. De hecho, claro, estas empresas pues ofrecían gratuitamente para colaborar con esas desinfecciones, pues de bocadillos, le daban incluso dulces, para que ellos también tuvieran esa convivencia o esa necesidad de convivencia que teníamos todos en esa época. La verdad que fue una experiencia muy dura, pero que el pueblo de Marchena yo creo que estuvo a la altura. Otra cuestión clave fue el mantenimiento del orden y la seguridad en el municipio. Para este tema, pues como concejal de seguridad también tuviste mucho trabajo, se tenía que contar con la policía, también con el ejército, reforzando también este tema. Ahí nos encontramos con muchos problemas por muchas circunstancias, ya que eran unas normas de confinamiento complicadas, porque las personas, pues lógico que aparte del miedo había personas que no cumplían esas normas y la policía local pues tenía que estar en la calle, evidentemente. ¿Qué ocurrió? Pues que también tuvimos muchas bajas en el servicio de policía, por una circunstancia y por otra, y otras que tuvimos era también que estos propios agentes se contagiaban del virus, porque al estar trabajando en la calle pues también algunos se contagiaban. Entonces nos vimos con muy pocos efectivos de policía local. Tuvimos que pedir refuerzos, que ahí María del Mar ahora lo explicará, a la subdelegación de gobierno. Yo tanto a la subdelegación de gobierno como yo personalmente también mantenía reuniones continuas con el teniente de la Guardia Civil, que también se lo agradezco desde aquí, que tuvo un trato magnífico con el Ayuntamiento de Marchena para que esa garantía a los ciudadanos que estaban cumpliendo las normas pues se cumplieran y que se cumplieran las normas. Entonces quiero agradecérselo a la Guardia Civil y también a esos policías locales, por supuesto, que estuvieron a la altura, porque también hubo muchos policías locales que estuvieron a la altura y hay que reconocerlo. María del Mar, había que gestionar esa situación, teníamos que tener la seguridad cubierta en nuestro municipio, había esas bajas, como comenta Manolo. ¿Qué papel jugó el Ayuntamiento para que la subdelegación de gobierno mandara, en este caso, el Ejército a Marchena? Bueno, yo me encontré, como ha dicho Manolo, con un porcentaje de bajas de agentes de policía local del 90%, quizás algo más del 90% de la plantilla, y de los que estaban trabajando, pues muchos se tuvieron que hacer las cuarentenas, porque alguno daba COVID, si había ido con él de compañero, tenía que guardar la cuarentena. Entonces, bueno, la situación era prácticamente de imposibilidad de atención, ¿no? Entonces tuve que convocar al subdelegado del gobierno, al coronel del puesto de Montequinto, fuimos a una reunión de urgencia. Yo literalmente, es que me emociono, lloré allí y pedí por favor que en mi pueblo no faltara seguridad, ¿no? Entonces todos los marcheneros y marcheneras pudieron ver cómo en Marchena, casi a diario, vinieron de todas las secciones del ejército, ejército de tierra, ejército del aire, la UME, la Guardia Civil, por las calles con los SEME. Esas imágenes a mí no se me olvidan. Y esos policías que sí estuvieron trabajando, no estuvieron de baja. Yo no voy a entrar en ese tema de las bajas, para eso hay una inspección médica y están los que tienen que verificar estas cuestiones. Los médicos, cuando dan una baja, se entienden que son justificadas, yo ahí ni entro ni salgo. Yo lo que sí sé es que tuvimos que buscar el amparo a la subdelegación del Gobierno de España y que a Marchena no le faltó esa seguridad, gracias a Dios, y también estuvimos como novedad o como pueblo que de alguna manera abrió ese camino a través del estudio de la Ley de Seguridad Privada y
y petición motivada fuimos autorizados a poder contratar seguridad privada con y sin armas, que después me llamaron muchos alcaldes al tiempo, incluso después de la pandemia, de que eso cómo se conseguía. Bueno, pues Marchena tuvo que hacer esa gestión y conseguimos esa autorización. Es verdad que luego ya pues todo volvió a su sitio, todo volvió a su ser. Hoy en día la Policía Local de Marchena no tiene nada que ver con aquellos momentos y los ciudadanos eso lo ven, lo reconocen. Tenemos una policía local, yo digo, de las mejores de España y un cuerpo de policía local formado, uniformado, con todos los recursos humanos y materiales posibles. Son mirados por muchísimos alcaldes, alcaldesas y cuerpos de policía de otros municipios, y yo tengo que decir que estoy muy orgullosa de la Policía Local de Marchena y ellos lo saben. Incluso en algunos momentos que hemos tenido algunas cuestiones de enfrentamiento sindical, aquellos policías que entonces, bueno, pues estaban en su papel de reivindicar sindicalmente lo que consideraban en su derecho, bueno, pues hoy tenemos unas magníficas y cordiales relaciones y todo aquello ya quedó en el pasado, ¿no? Y bueno, el pueblo de Marchena eso lo ve, lo agradece, y además que es que tenemos que estar así. Cada uno en su sitio. Yo siempre les he dicho que yo no soy enemiga de ellos en absoluto, al contrario, pero que cada uno tiene que estar en su sitio. Y bueno, aquello ya se resolvió, como sabéis. Al final, bueno, pues ellos ya se dieron de alta. Acordaros que iban con los patrulleros felicitando los cumpleaños a los pequeños a los balcones que no podían salir. Ellos ya... Cuando yo creo que todo tiene un momento donde tú recapacitas, ¿no? En las cuestiones, ¿no? Que a lo mejor tienes una posición y luego cambias la posición y recapacitas. Yo creo que ya la policía se puso con su pueblo, se puso para lo que son servidores públicos, seguridad ciudadana, agentes de Policía Local de Marchena, atención ciudadana y ayuda al vecino, y ahí están. Así que eso yo lo quiero decir así, en el sentido de que, bueno, hubo un momento malo, pero se pudo enderezar todo bien. Pues nos quedamos con lo bueno. Nos quedamos con lo bueno. Tenemos una magnífica plantilla de policía local. Así es. Bueno, hemos dicho los más pequeños, ¿no?, que salían a los balcones a saludar a la policía. La adaptación del sistema educativo, Zaida, como responsable de la educación en Marchena, fue uno de los mayores desafíos, ¿no?, durante la pandemia. Ese momento en el que se dice, mañana ya no hay cole, ya no se va al colegio, pero ¿qué ocurre a partir de ahí? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se adapta el sistema educativo para que los niños puedan seguir dando clases? Pues así fue, como hemos visto en el anterior reportaje, pues el Gobierno decretó el cierre inminente de los centros educativos y nuestros peques pues nos fuimos todos a casa, ¿no? Pues esto pilló por sorpresa, como en todas las áreas que hemos hablado, y gracias a Dios la comunidad educativa marchenera pues lo afrontó con mucha delicadeza, con muchísimo trabajo, y gracias a estos directores, profesorado, niños y padres que tuvimos que hacer también de profesores en casa, ¿no? Pues lo pudimos llevar todo para adelante, eso sí, con muchísimo trabajo, sin saber ni muchas personas entender, pero se fue llevando a cabo poco a poco. Nosotros, por parte de mi delegación, pues yo tenía una plantilla de 23 limpiadoras y limpiadores, y claro, con el cierre de estos colegios, pues vimos la necesidad de que dentro del centro no podríamos hacer mucho más de lo que hacíamos diariamente de ahí para atrás, y se llegó al acuerdo de crear una plantilla para desinfectar en los puntos que hicieran falta, ¿no? Como ha dicho anteriormente mi compañero Manolo, ellos sin dudarlo y vamos, que esto lo agradeceré yo y mi equipo toda la vida, que ellos se pusieron los monos y las mochilas colgadas de líquidos desinfectantes y a la calle, de un colegio a otro, de una plazuela, de una acera. De hecho, hay imágenes que se pueden ver, ¿no? Y ellos sin ninguna explicación ni nada, allá que se pusieron a trabajar.
También nos encontramos con el problema de que estos niños dejaron parte de sus libros y de todos sus materiales el viernes 13 en las aulas, y los directores, en una de las reuniones que teníamos telemáticas, pues dijimos que bueno, que este material lo necesitaban en casa y que al colegio no podíamos ir en avalancha ni a recoger estos materiales. Pues yo acordé con parte de la plantilla de limpiadoras en que ellos recogían pupitre por pupitre, que eso fue un trabajazo también por parte de ellos y nuestra, porque también nosotros nos pusimos a ayudarle, y se recogieron todas las aulas de Marchena, todas, de todos los centros. Aquí no se miró colegio público, colegio concertado, aquí se ayudó a todos por igual. Y estos limpiadores fueron recogiendo estos materiales, se metían en bolsitas con su nombre y apellido de cada niño, y se llevaba a lo que es la entrada del colegio, y poco a poco en los coches municipales se llevaban a pie de casa. Se llamaba y se les repartían a estos niños sus materiales. Eso quiero también agradecerlo, porque sin saber, sin tener unas medidas o unas pautas para llevarlo a cabo, también se afrontó. Como muchísimas, bueno, podríamos estar aquí hablando de muchísimas cosas que tuvimos que afrontar sin tener ningún apoyo, me refiero a cantidad de gente al lado tuya, porque lo que teníamos era lo que teníamos, el resto tenía que estar en casa, y las personas que estuvimos a pie de calle pues son con las que pudimos contar, ¿no? Otra situación grave para muchas familias fue la suspensión de los comedores escolares, que también juega un papel importante, ¿no?, para las familias que lo necesitan. Por desgracia, también se tuvo que trabajar también en esa línea. Pues sí, por desgracia hay personas y familias necesitadas, y también quiero recalcar que a esta familia se le cortó el comedor, pero que el plan SIGA siguió adelante. De nuevo nuestros limpiadores, parte de ellos se ponían todas las mañanas temprano, venía un camión de reparto de comida a cada centro, y estos limpiadores tenían un listado que junto con los encargados de comedores preparaban, y cada familia iba allí a la puerta del centro a recoger su comida diaria, todo, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Aquí no se quedó nadie sin comida, sin reparto por parte de Cruz Roja, por parte de las hermandades, ningún niño ni ninguna familia. Nosotros, junto con la ayuda de todo lo que teníamos alrededor, nos encargamos de llevarlo casa a casa. Eso quiero dejarlo bien claro, que ningún niño de Marchena ni ninguna familia les faltó ese plato de comida diariamente. Hay que destacar pues la capacidad de adaptación que tienen los pequeños, ¿no? Fueron los que más tiempo estuvieron en casa sin salir. Creo que recordar en el vídeo dicen más de 40 días, ¿no?, encerrados en casa. Sí, sí. Se merecen una mención muy especial, ¿no?, porque la verdad que fueron unos campeones y los llevaron quizá algunos mejor que los adultos. Sí, yo lo dije en muchas de las entrevistas, ¿no?, de entonces, que para mí fueron unos ejemplos a seguir y unos valientes, porque dieron mucha, yo es que me emociono, ¿no?, porque para mí como madre fue duro de afrontar, ¿y yo qué hago? ¿Cómo explico? ¿Cómo hacemos, no? Y tuvimos que afrontarlo, aparte de, fíjate mi plan, de llevar a cabo todo el trabajazo, que yo fui nueva, yo entraba junto con mis compañeros en esta legislatura y me encontré a los meses con esta situación. Pero bueno, yo con el apoyo de todos ellos y, como no, de María del Mar al frente, pues a mí me ayudaron muchísimo y tiramos para adelante con esta situación. Y yo sí quiero homenajear a estos niños y niñas, porque para mí fue un ejemplo a seguir y lo que nos enseñaron en ese momento, vamos. También ya lo siguiente que hubo que afrontar, la vuelta al cole. También se tuvo que trabajar en ello para el tema de la seguridad, evitar contagios. También fue difícil también, ¿no?, el tema de tener la limpieza. Un verano muy duro, un verano que no tuvimos parón para nada, porque
aparte de las obras como todos los veranos y todas las mejoras que necesitan estos centros, unas limpiezas tan importantes y unas adaptaciones de normativas y demás que hay que tenerla preparada para el primer día de colegio, pues además se nos acopló esta problemática, ¿no? Pues mantuvimos unas reuniones con los directores, ellos nos presentaron las problemáticas que podían tener con la vuelta, que si mampara, que si alfombras limpiadoras, que si unos desinfectantes de máquinas de ozono, que pues nada, nosotros gracias a Dios, como ha dicho María del Mar, la alcaldesa, pues estábamos dotados de un dinero que teníamos ahí preparado y pudimos hacer frente y dar una parte, que eso sí lo quiero yo agradecer a ella y a Intervención y a todas estas personas que hicieron ese gran esfuerzo para que estos niños estuvieran en cada aula, que no estamos hablando una ni dos por centro, que es que fue una por aula, una máquina de ozono para medirlo, y está libre de esos gases y demás, pues tenían una por aula todos los centros de Marchena, todos. Desde el primero hasta el último, nosotros hicimos frente con aparte de comprar esas máquinas, esas mascarillas, que el primer reparto de mascarillas fue de tela, de una empresa que se le encargó y nos las hizo pediátricas, porque entonces no existían mascarillas pediátricas de tela, y nos la hicieron y se hizo su reparto. En cada pupitre había un par de mascarillas para cada niño, que entonces las lavábamos. Más tarde sí pudimos comprar mascarillas FFP2 y pudimos hacer reparto también pediátrica. No uno, se hicieron unos cuantos. Y a todo el profesorado también incluido, que no llegaban mascarillas de la Junta. Y nosotros ahí estábamos, con ese reparto mensualmente de mascarillas. Y semanalmente, de rollo, de todo lo que solicitaban ellos. Y sí le hicimos a cada centro una aportación económica, aparte de todo lo que he mencionado, que se compró, que podríamos estar aquí mencionándolo muchísimo tiempo y no quiero alargar, pero sí se le dio una aportación económica bastante importante, en metálico, Y cada uno vio las necesidades que había, uno compraron pantallas de protección, otros alfombras, otros termómetros, que tampoco había, y también nosotros se los aportamos. Es que hay un sinfín de cosas, de verdad, que poco a poco se me van viniendo a la cabeza, porque como has dicho anteriormente, Manolo, esto queda en un paréntesis y queda dentro en nuestros corazones, porque fue unos momentos duros de nuestras vidas, que gracias a Dios pasó, y que hoy lo podemos contar todos los que desgraciadamente murieron, ¿no? Pero aquí estamos para recordarlo y nada, hay que quede en el recuerdo. Como dice Zaida, desgraciadamente perdimos a vecinos marcheneros, ¿no? Y concretamente se nos viene siempre a la cabeza en esta casa pues a nuestro compañero Parra. Nosotros de Televisión Marchena también nos tuvimos que confinar, evidentemente, porque lo teníamos muy cercano. Agradecer a todos los compañeros que trabajamos desde casa, prácticamente 2 semanas a piñón, dando una programación lo mejor posible, dando informativos con Mari Carmen desde casa, contactando con todos los colectivos de Marchena, manteniendo al día a todos los marcheneros del tema de los contagios. Incluso contamos con colaboraciones como de psicólogos que entraban para dar consejos de cómo afrontar esta situación. Recuerdo también clases de gimnasia de mantenimiento, clases de sevillana, y todo eso nos lo aportaban vecinos, ¿no?, que querían colaborar con nosotros, y también pues llevar a las casas de Marchena un poquito también de alegría, ¿no?, que también hacía falta. También vivimos también desde aquí momentos muy duros, y sobre todo con todo lo que pasamos, y muchas llamadas de teléfono, muchas videoconferencias, fue un poquito... Fue complicado. Recuerdo, yo quería aprovechar ya que has sacado el tema, Manolo, para agradecer también en los momentos estos de que se crearon los equipos de desinfección, que ahí estaba Radio Televisión Marchena para cubrirlo. Recuerdo perfectamente a Álvaro Cámara, que era el que acompañaba a Manolo en esos reportajes que se hacían en las desinfecciones, y ahí estábamos con el miedo que tenemos todos a hacer incluso esos reportajes, y gracias por ser los ojos de los marcheneros aquellos días. Que Álvaro no sé cómo lo hacía, que iba se le ponía los zapatillas llenas de lejía. Y las tenía que tirar después. Sí. Bueno, pues después de todo esto, en octubre de 2022 el Ayuntamiento organiza una gala homenaje para reconocer la labor
¿no?, de todas las personas que participó, que trabajó y que superó el COVID. Además de esta gala homenaje, también se decide de hacer un monumento, ¿no?, en este caso se hace en la avenida Maestro Santo Ruano, junto al Centro de Salud. ¿Cómo fue esa gala homenaje, María del Mar? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, yo la recuerdo con mucha emoción y creo que eso era como el denominador común de todos los asistentes. Fue una gala muy emotiva, tuvo un trabajo previo con vosotros de organización, de que no se nos quedara nadie detrás, que no omitiéramos ninguna mención, que en fin, que sirviera de homenaje a las víctimas y a sus familiares, que sirviera también de alguna manera de terapia a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el pueblo de Marchena, de reconocer toda la labor de voluntariado, de donaciones a las empresas, en fin, que fue una gala que preparamos con mucha ilusión, con mucho esfuerzo detrás, como te digo, mucho trabajo de preparación, pero creo que salió muy bien, que fue muy emotiva. Yo creo que todo el mundo la recordamos con eso, ¿no?, con esos adjetivos, ¿no?, emotiva y mucho sentimiento en ese día, mucho llorar. Es que estas cosas a mí me superan. Nosotros nos vamos a quedar con unos momentos de esa gala, vamos a ponerla aquí para recordar un poquito cómo fue esa gala, también de ese descubrimiento, de ese monumento que se hizo en homenaje a las personas que trabajaron, que fallecieron también por el COVID, y a la vuelta pues ya hacemos una conclusión de todo. Claro, es que son muchos momentos, la residencia de mayores, el centro de menores, las comunidades de vecinos nos dejaban entrar en sus patios a desinfectar los patios con las mangueras. Es que fueron tantas imágenes, tantas cosas. Pues vamos a intentar recopilar mientras estamos viendo este vídeo y ahora hablamos un poquito más de lo que nos queda en el tintero. La vacunación, los cribados, el centro médico siempre ahí pendiente por si teníamos que llamar para cualquier cosa, la máquina de ozono que también se le cedió para las ambulancias, que fueron muchas cosas. Muchas cosas, fueron 2 años, muchas cosas. 2 años. 2 años dan para mucho. Pues momentos muy emotivos que se vivieron durante esa gala también, reconociendo la labor de tantísimas personas. Bueno, es hora de hacer conclusión. Después de todo esto que hemos visto hoy, ¿se ha aprendido alguna lección en este tiempo? ¿Ha cambiado algo, María del Mar, en la gestión municipal? ¿Se trabaja de otra forma, por ejemplo, después del COVID? Bueno, hemos estado con teletrabajo mucho tiempo
sobre todo en la pandemia, que ya a día de hoy el teletrabajo ha quedado atrás. En el ayuntamiento, la verdad que todos los trabajadores han estado siempre a la altura de las circunstancias y comprendiendo cada momento y por tanto ha cambiado. A día de hoy realmente estamos como estábamos antes de, lo que pasa es que esa conciencia y ese pasado no se nos olvida del todo. Lo que hace el cerebro es, como te digo, almacenarlo en el último cajón. Pero preparados para que vuelva otra... Hombre, Dios quiera que no vuelva otra pandemia de este calibre y de estas características, pero desde luego sí estamos ya preparados en el sentido que tenemos esa experiencia, que como ha dicho Zaida y Manolo y Mercedes, a nosotros no nos dieron ningún libro de instrucciones, no sabíamos cómo teníamos que obrar. Sin embargo, como has dicho al principio, incluso antes de ya habíamos adoptado medidas con el consenso de todos los grupos municipales. Durante todo este tiempo los grupos han estado pendientes, unos más que otros, incluso algunos se han puesto los monos de trabajo y han fumigado con el concejal, pero en definitiva han estado siempre, aunque sea, como digo, unos más que otros en el sentido de expresártelo, pero que han estado a la altura siempre. Y yo, la verdad que cambio, bueno, pues sí, un poco como de precaución, ¿no? De cuando veamos alguna noticia que nos llame la atención, igual que pudimos prever en febrero y en enero, pues nosotros estamos pendientes todos los días a todo. Y espero que no tengamos que repetir esto porque y sobre todo que no haya fallecimientos como ha habido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? Que no quiero volver a pensar en una cosa así para mi pueblo. Esperemos que no, que nunca llegue. Manolo y Zaida. Bueno, pues yo lo único que me queda es agradecer. Agradecer a todos los trabajadores municipales que tuvieron una predisposición desde el minuto, no cero, sino menos cero. Desde el minuto menos cero ya estaban en el momento que estábamos en esas reuniones, ya se estaban ofreciendo para lo que hiciera falta. Todos los trabajadores municipales que dieron la talla, que estuvieron a la altura, todos esos voluntarios, que se volcaron los voluntarios con estos grupos de desinfección, con los colegios, todas estas personas que trabajaron por Marchena, por sus vecinos. Pues a mí me gustaría ese agradecimiento. Y me estoy emocionando y todo, por aquellos momentos fueron muy duros, y se lo quería agradecer también el trabajo que desempeñó María del Mar, porque fue una referente. La verdad que fue una referente porque estaba allí en la torre de control todas las mañanas. Cuando estábamos confinados nosotros íbamos allí al ayuntamiento a coordinar esos trabajos, todos los concejales en su área. Podía ir porque cuando no se podía, no se podía. Los confinamientos había que respetar. Y la verdad que fue una visionaria con esa previsión que tuvo de comprar estos materiales. Si no se hubieran comprado esos materiales para los servicios municipales, no se hubiese podido empezar a hacer esa desinfección, no se hubiese podido gestionar la pandemia como se gestionó en Marchena. Entonces yo quería darle las gracias públicamente porque fue una alcaldesa que estuvo a la altura, y los quiero decir en mayúsculas. Por ahí no, porque yo los quiero decir en mayúsculas. Siempre lo digo, yo soy la alcaldesa, pero sin mi equipo no soy nada, ni nadie, o sea, no. Aquí somos un equipo para todo. Bueno, pues ahí queda mi agradecimiento. Zaida, ¿qué pues tienes que nada, decir? yo en mi área sí quiero recalcar que gracias a lo que se vivió, ¿no?, en la pandemia, pues con el aumento de la plantilla, que eso sí quiero yo recalcarlo, que la plantilla de limpiadores sí aumentó bastante, fue el doble para todos los colegios, y sí, pues mira, dejó algo bueno. Y por si no lo saben, en las casas, las mamás y los papás, pues una de las limpiadoras se le llamaba entonces limpiadora COVID, que se creó esta figura para las mañanas, que entonces por las mañanas no había limpiadora en los coles, entraban a las 2 cuando los niños terminaban en las aulas, y sí, pues muy positivo de que ahora podamos contar con esta figura de mañana en nuestros centros educativos, ¿no? Y ahí está ella para todo lo que surja de nuestros niños durante la mañana en el cole. Esto sí que lo dejó implantado el COVID. Al menos algo positivo dejó, ¿no? Pues sí, mientras podamos mantenerlo, lo vamos a mantener, claro está. Bueno, pues también agradecer a todo el pueblo de Marchena, ¿no?, porque se esforzó muchísimo en este tiempo, hace 5 años ya de esta pandemia. Nosotros hemos querido recordarlo hoy aquí en este programa especial,
Agradecer como no a María del Mar, alcaldesa de Marchena, Manolo y a Zaida. Bueno, y a vosotros y por supuesto a todo el pueblo que estuvo, como dije al principio de la entrevista, entre medio y al final el pueblo estuvo. Marchena una vez más ha estado a la altura en la solidaridad, en el voluntariado, en comprender la situación, en comprender el cumplimiento de las medidas. Marchena yo creo que fue un ejemplo brutal de cómo encajar este golpe tan duro, ¿no? Orgullo de mi pueblo. Y vosotros que también lo pasasteis muy mal, la verdad que lo sé, de buena mano. Así que, bueno, vamos a poner un poquito de alegría, ¿no? Porque es que ya te digo, no queremos volver a pensar en esta situación, que se vuelva a repetir, por Dios, Dios quiera que no. Lo que sí hemos querido recordarla, ¿no? Que tampoco se olvide. Sí, no, las cosas hay que recordarlas, porque es la manera y sobre todo de dar ese homenaje a todas aquellas personas que ya no están, ¿no? Sí, hay que recordarlas, por supuesto. Por lo dicho, muchas gracias y gracias también a todas las personas que han estado aquí en casa recordando, ¿no?, estos tristes momentos. A veces es lo que toca, ¿no? Hay que hablar de cosas buenas y también algunas veces de cosas que no fueron tan buenas, pero nos quedamos siempre con lo positivo. Muchas gracias a todos. Nosotros seguimos en Dirección Marchena, seguimos con más cosas y volvemos en unos minutos. Gracias.